Bueno, Javier Milei ya está de vuelta a la Argentina, pero antes de volver de Washington, donde participó en una conferencia conservadora, dijo, yo vengo a la Champions League, no me vengan con el chiticadaje de la pelea con los gobernadores. Bueno, a ver, ¿qué es esa Champions League de la que participó Javier Milei? Allí está Juan Elman, es periodista especializado en política internacional y estuvo cubriendo esta conferencia. ¿Cómo anda, Juan? Buen día. ¿Qué tal, María? Buen día, ¿cómo estás? Bien. ¿Qué es la Champions League en versión Milei? A ver, es el evento, te diría que es hoy por hoy de los eventos más importantes de la derecha a nivel global. Pues la CIPAC supo ser, antes de Trump, un encuentro del movimiento conservador, o sea, siempre ligado al Partido Republicano, pero digamos más orientado a esta discusión conservadora. Hoy, después de Trump, es un evento abiertamente trumpista, o sea, que gira un poco en su órbita y que en los últimos años ha incorporado cada vez más figuras globales, digamos, ¿no? De hecho, se organizó fuera de Estados Unidos, hubo una edición en Ucrania, hubo una edición en México, la cual debutó Milei en 2022. Ahí aparecen figuras como Bolsonaro, como el propio Bolsonaro como el propio Kast, gente de Ucrania, gente de todo el mundo, mucho más ligado a la extrema derecha que antes. Claro. Ahora, el discurso que dio, ahora hablamos del encuentro con Trump y demás, pero el discurso que dio era un discurso súper técnico económico, Milei. El traductor era muy bueno, yo dije, pobre traductor, debe estar padeciendo, pero el traductor era genial, yo escuché el discurso entero, donde él le dio básicamente un discurso como súper técnico, hablando a favor de los monopolios, o sea, que el mercado siempre es perfecto y que hay que dejarlo actuar hasta las últimas consecuencias y que cualquier intervención sobre el mercado es mala. ¿No daba la sensación de que, o sea, ese público es quizás un público más de raíces conservadoras? No sé cómo cayó ese discurso tan económico y técnico en esa audiencia. Yo creo que fue el discurso más aburrido de la cumbre. Digamos, yo lo vi justo al lado, o sea, yo me hice un grupito, digamos, trumpista con el cual navegamos toda la cumbre. Fue un discurso, como decís, bastante técnico, la gente quería aplaudirlo y gritarle, pero no encontraba el momento para hacerlo, digamos, porque se perdían en las explicaciones. Fue la única charla con traducción en simultáneo, o sea, hubo únicamente 2 personas que hablaron en español o que no hablaban inglés en la cumbre. Uno fue Abascal no tuvo traducción en simultáneo, el otro fue Milei, o sea, creo que tampoco lo ayudó mucho eso, o sea, las explicaciones se perdían un poco en la traducción. Sí, fue un discurso muy técnico que al final, cuando Milei empieza a hablar del aborto y la pelea contra, no el comunismo, pero el socialismo, contra la izquierda, ahí levantó un poco más. De hecho, termina gritando y cuando el discurso finaliza, una de estas personas, digamos, del movimiento de Trump que estaba viéndolo conmigo, me dice, hubiese empezado por acá, digamos, ¿no? O sea, si mantenía la energía del final, quizás era otra cosa. Es un público medio antiaborto, anticomunista, o sea, que cree que todavía esa amenaza ronda, un público anti-LGTB, muy conservador en términos familiares, ¿no? Sí, a ver, lo interesante de esa cumbre, digamos, ellos se siguen nombrando a sí mismos como conservadores, pero es un público que ya está muy trastocado por la experiencia de Trump, digamos. Es como una tribuna antiprogresista que orbita en torno a Trump. Los temas más comunes, digamos, de la cumbre fueron la cuestión migratoria, o sea, esta idea de la crisis migratoria, la frontera y demás, y la agenda woke, digamos. O sea, woke de alguna manera, lo que se identifica como lo progre, todo lo anti-progre, claro, ¿no? En contra del lenguaje inclusivo, en contra de los derechos LGTBQ, en contra de lo políticamente correcto. Exacto, ¿no? Exacto. Ajá. Exacto. Entonces, había, una cumbre que orbitó mucho más en esos temas, sí, también aborto, digamos, bueno, como te digo, mucho volcado un poco, hacia Trump. ¿No? Sí. ¿Antivacunas? ¿Cómo? ¿Antivacunas? Mira, yo no conocí, por ejemplo, un militar que estaba contando su historia, que supuestamente había salido del ejército por negarse a la vacuna.
No fue tanto un tema, digamos, de charlas, pero sí, como te digo, además de esos dos temas clave, el tema del antiprogresismo y la crisis migratoria, había un hincapié muy fuerte en torno a Trump, porque había una buena parte de las charlas y de la conversación fuera, digamos, del escenario, que tenía que ver un poco con esta idea de la revancha, que fue un concepto que menciona Trump en su discurso, digamos, revancha en torno a... Volver. Además, sí, y te digo una cosa más, toda la gente con la que hablé, todos estaban convencidos de que las elecciones habían sido robadas, digamos, que Trump ya había ganado. Entonces la idea era, bueno, por un lado, ¿qué pasa con la gente presuntamente perseguida, digamos, en esta narrativa, esa gente que está siendo juzgada por ejemplo, el ataque al Capitolio? Claro. O sea, eso fue como una parte importante de la conversación, digamos, más allá de las charlas, y después la idea de la revancha, ¿no? Que Trump menciona en su discurso, él dice, mi éxito va a ser nuestra revancha. Eso fue una idea central de la cumbre. Claro. Estamos hablando con Juan Elman, periodista especializado en política internacional, que estuvo en esta cumbre que llamó Milei su Champions League, ¿no? La idea que había estado reunido, se reunió rápidamente con Trump, se lo ve a Trump abrazándolo, mucho más a Javier Milei, adoptando el MAGA, Make Argentina Great Again, cosa que menciona, ¿no? Trump en su discurso. Fue un encuentro rápido tras de bastidores. Obviamente Trump está en medio del proceso de las elecciones primarias en Estados Unidos, más su frente judicial, mucho tiempo no tiene, pero uno vio ese abrazo con Bolsonaro, ese abrazo con Bukele, el presidente de El Salvador, es un poco el mundo, los aliados de Milei a nivel internacional, ¿no? Sí, no, y déjame decirte algo, digamos, lo de... a mí me sorprendió, o sea, la gravitación de Milei en ese ecosistema es fuerte. Es muy fuerte. Claro. Es muy fuerte, o sea, a vos, yo te digo, estuve 4 días, estuve en seminarios y demás, yo avisaba que era Argentina, digamos, o sea, me preguntaban de dónde era, decía que era Argentina y la gente se volvía loca. A mí me sorprendió la mención de Trump al principio del discurso, fue bastante impresionante. Bukele levantó mucho también acá, pero Milei parecía por momentos inclusive más popular que Bukele, mucha ascendencia en el ecosistema mediático conservador, muchos influencers, medios alternativos. Bannon, yo lo entrevisté a Bannon me dijo, lo amamos, es fantástico. Claro. Bannon, ¿no? Es el gran estratega de redes, en su momento el estratega de Trump, después quedó medio involucrado, ¿no? Con una cuestión de Rusia, se había infiltrado información y qué sé yo, pero también, ¿cómo se llama? Cerimedo, que es el estratega de redes que trabaja cerca de Milei y que está también sospechado en Brasil de haber formado parte de la rebelión en Brasil, ¿no? Sí, Bannon es una suerte, más que asesor de redes, ya es como un gurú intelectual, digamos, del movimiento. Bueno, como te decía, él también un poco bendijo a Milei, que fue recibido como una estrella, digamos. Me parece que en parte ayudó el hecho de que Trump lo haya mencionado tan rápido en su discurso. Y otra sensación que tengo, digamos, después de estos días, es que un poco la popularidad de Milei y la gravitación no está atada a cómo le vaya a la presidencia argentina, digamos, ¿no? Que es algo que yo pensaba al principio, porque digamos, uno veía esta gravitación de Milei y decía, bueno, hay que ver qué pasa, cómo termina evolucionando, digamos, esa popularidad en función de cómo le vaya a Argentina. Después de estos 4 días, escuchando un poco las charlas y viendo quién estaba, me di cuenta que la verdad que la popularidad va mucho más allá, digamos, ¿no? Te pongo un ejemplo. En la cumbre estaba Liz Truss, que fue la primera ministra de Reino Unido, que, ¿te acordás? Claro. Había intentado que duró 5 aplicar. minutos. Es la que intenta bajar todos los impuestos de golpe y no la sostiene ni el Partido Conservador. Y dura, creo que es la primera ministra británica que menos dura en el poder ahora. Exacto. Fue uno de los fracasos políticos, digamos, más importantes, más resonantes de la historia moderna de Reino Unido. Dura menos de 45 días, después de aplicar un programa ultra tacherista, cortando impuestos y demás a los ricos. Ella viene a la CIPAC este año y la valida, digamos, la valida el propio Bannon y demás, haciendo un discurso donde básicamente lo que dice es que ella intenta aplicar un programa bancado por las bases del Partido Conservador, que enfrenta un backlash tremendo del Estado profundo, digamos, del Estado del círculo rojo, de la casta.
de la casta, dice que el gobierno de Estados Unidos metió mano, que el FMI, dice inclusive que las grandes empresas se le pusieron de culo cuando, digamos, el programa era más vale, digamos, más bien recortar impuestos a los ricos. Entonces termina armando un relato paralelo que un poco yo lo escuchaba y pensaba, claro, Milei tiene todo servido, digamos, para que este público crea que si a él le va mal acá, claro, no fue su culpa, sino que fue culpa de la casta, del Estado profundo. De hecho, Bannon me dijo, Milei está peleando ahora contra lo que peleamos nosotros, que es el Estado profundo. Claro. Que no sabía, así que Liz Truss es un poco el ejemplo, ¿no? Es decir, si vos vas, que es como el ejemplo de lo que si le sale mal a Milei, digamos, si la situación no aguanta, podés terminar como Liz Truss, la inglesa que duró 45 días, con propuestas absolutamente extremas, como las que está intentando ahora llevar adelante Milei. Qué interesante lo que contás, Juan. Bueno, vamos a seguir, porque, bueno, después está todo el paralelismo, no reconocer elecciones en las que se salen derrotados, ¿no? Por eso Bolsonaro no pudo ir, porque está impedido de salir de Brasil. Hubo una mega manifestación el fin de semana, estaba el hijo que se abrazó allá con Javier Milei. Gracias, Juan, muy interesante. A vos, María, un abrazo. Hasta luego. Era Juan Elman, periodista especializado en política internacional, cubriendo la conferencia conservadora en Estados Unidos a la que acudió el fin de semana Javier Milei como una mega estrella. Urbana Play 104.3. Estamos en TikTok.